carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, en su capítulo 12, verso 27. Un solo versículo. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 12, verso 27. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 12, verso 27. Primera está antes de la segunda. Dice la palabra del Señor así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que me guíes por medio del Espíritu Santo, que tus palabras sean para edificación en la vida de cada uno de los presentes. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Un tema quizá un poco polémico, un poco confuso, quizá y bastante estudiado, ¿no? Saben que ya se acerca lo que es la Semana Santa, ¿verdad? Bueno, algunos por vacaciones, otros porque a lo mejor están pensando en ir a la playa y al río, no sé, ¿verdad? Cada uno. En el momento de imaginar la Semana Santa, ¿verdad? A lo mejor es en playa, ¿no? Pero también lo que es Semana Santa también es Pascua. O sea, para los judíos estas fiestas más están relacionadas no tanto con una Semana Santa, sino con la Pascua. La celebración de la Pascua, que prácticamente es celebrar la salida de Egipto, la salida de 430 años de esclavitud. En este evento de la celebración de la Pascua, del sacrificio del Cordero Pascual, ¿verdad? Es cuando Cristo es ofrecido por el Padre, ¿no? Y Él también se entrega a sí mismo como el Cordero Pascual, como el sacrificio. Y dentro de este evento, donde Jesús se ofrece a sí mismo como el Cordero inmolado, como el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo, en ese mismo evento de entregarse a sí mismo, se imparte lo que se conoce como la última cena. Ahora, ¿por qué le digo que se entregó a sí mismo? Recuerden que en un momento determinado Jesús le anunció a sus discípulos y le dijo: miren, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y va a ser entregado, va a ser azotado, va a ser muerto. En ese momento, ¿verdad?, que él anuncia que era necesario ir a Jerusalén para ser muerto, en ese momento lo toma el apóstol Pedro y se lo lleva en privado, ¿verdad? Y le dice: bueno, maestro, ¿por qué no te amas a ti mismo? ¿Por qué no te quieres? Si sabes que te van a matar, no vayas. Fue cuando le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas celestiales sino en las terrenales. Era necesario que Cristo padeciera. Ahora bien, el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, bueno, es más, cuando hemos visto, leído acerca de la última cena, este evento de la última cena, ¿verdad?, no es como nosotros lo celebramos, o no es completo, ¿verdad?, como lo conocemos. Es decir, que la última cena también cabe aclarar que Jesús la celebró un día antes de que la celebraran todos los judíos. O sea, Jesús adelantó la cena de la Pascua. O sea, la hizo un día antes. ¿Por qué, verdad? Porque el día que Él fue crucificado, en la noche es cuando se celebraba, o cuando lo celebraron todos los judíos. Así que Él tomó a sus discípulos y les dijo: es necesario que yo
adelante la Pascua. ¿Por qué? Porque Él iba a ser crucificado el mero día de la Pascua. Entonces, en la celebración judía, así vamos a ver Éxodos capítulo 12 para contextualizar, para que veamos el mandamiento de Dios. En el libro de Éxodos capítulo 12, los que traigan Biblia digital pueden usarla, no tengo inconveniente en la tecnología. Libro de Éxodos capítulo 12. Vamos a leer del 1 al 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Entonces el mandamiento es que ellos desde el día 10 escogiesen un cordero y que luego lo revisaran, que no tuviera ningún defecto. Ningún defecto debería de tener. El animal será sin defecto más de un año. Cuando Jesús fue tomado prisionero en el monte Getsemaní, cuando allí fue tomado prisionero y se lo llevaron ante Poncio Pilato, lo llevaron ante Herodes. Pero Poncio Pilato una vez lo trasladó a Herodes y Herodes dijo: no encuentro ningún defecto en él. No encuentro ningún defecto en él. Entonces, ¿por qué? Estaba profetizado, estaba ordenado que el cordero tenía que ser sin defecto. A Jesús no le encontraron ningún defecto. Cumplió a cabalidad el requisito de ser el cordero de Dios. Pero él adelantó lo que es la última cena. O sea, ¿por qué se le conoce como la última cena? ¿Por qué motivo? Porque a partir de ese evento Jesús no vuelve otra vez a participar de la Pascua. Él dice que el cordero va a volver a participar de nueva cuenta tanto
del pan como del vino, dice que hasta que el reino de Dios se establezca en la tierra. Y dice, no volveré a la cuenta a beber de la vid, dice, hasta que el reino de Dios sea establecido. Entonces, por eso normalmente nosotros le conocemos como la última cena, o el mundo, más bien dicho. Pero en sí Jesús, ¿verdad?, no lo estableció como la última cena. O sea, Jesús lo establece como un evento que Él adelantó. Él dijo, bueno, voy a adelantar este evento. Cuando se sienta a comer, ¿verdad?, con los discípulos, está a la mesa, ellos tienen en la mesa el cordero. Ellos tienen un cordero, el cual, ¿verdad?, fue preparado para todos los discípulos en el aposento alto. Entonces tienen ellos el cordero, están en la mesa y están participando. Entonces prácticamente la cena, ¿verdad?, judía no es como nosotros, ¿verdad?, que únicamente participamos, ¿verdad?, del pan y del vino. Ellos no. Ellos participaban, ¿verdad?, del cordero. Imagínense el cordero asado en la mesa y cada uno, ¿verdad?, con su copa de vino. ¿Sí? Una cena normal que prácticamente se asemeja un poco a lo que nosotros celebramos en la Navidad, ¿verdad?, una cena navideña. Pues la única diferencia es que en ellos nada más el vino para la cultura, ¿no?, los alimentos, y el cordero asado al fuego conforme el comer de cada uno. Por eso cuando nosotros leemos, dice que él mientras comía, mientras él comía, se paró, ¿verdad?, y tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Entonces, ¿por qué? Porque habla de alimentos. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, Pablo exhorta a la iglesia, o sea, le llama la atención, lo reprende, y él les dice, miren, cuando vayan a celebrar, les dice, cada uno coma en su casa. Dice, cada uno coma en su casa, para que cuando lleguen a la congregación, dice, no se adelanten a comer. ¿Sabe por qué? Dice, porque llevaban, no sé si han estado, ¿verdad?, en los eventos de la cena de traje, ¿no? En lo personal, no me comparto esa forma de organización, ¿verdad?, para los eventos, cuando se celebra la Navidad o el Año Nuevo o algún evento. Y dicen, miren, vamos a hacer una fiesta, pero va a ser de traje, ¿no? Sí, pero no de traje de smoking, sino que yo traje este y yo traje el otro, ¿no? Y cada uno trae, pero se sientan, ¿verdad?, hacen grupos. Y obviamente quien tiene mejores recursos, pues trae mejores alimentos, ¿no?, o de pan de lujo. Entonces es un poco, se marca mucha diferencia entre un grupo y otro, y lo que se busca en la iglesia es uniformizar una hermandad, que todos seamos iguales. Entonces les digo, no, para los eventos que realicemos, mejor cooperamos, se compra lo mismo y se le da lo mismo a cada uno. ¿Por qué? Porque ocurre, ¿verdad?, en otras iglesias. Pues hay grupos, ¿verdad?, sociales, entonces se reúnen grupitos donde pues llevan comida de lujo. Y eso sucedía en la iglesia apostólica. Entonces llegaba alguien, bueno, yo voy a preparar, ¿verdad?, mi santa cena, pues ellos agarraban y comían, ¿verdad?, el cordero, pero no se esperaban, se adelantaban a comer. Si usted, ¿verdad?, a la hora de analizar, si lo quiere contextualizar con lo que realizamos nosotros hoy en día en las iglesias, pues no va a cuadrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues los eventos que se hacen en la iglesia ahora son prácticamente memoriales. Es para recordar que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que Él pagó el precio para que nosotros fuéramos libres, que Él pagó el precio para que usted y yo pudiéramos heredar la vida eterna. Entonces, lo que nosotros comemos, ¿verdad?, y bebemos, no va a llenarle algo, ¿verdad?, que venga en ayuno, o que no haya almorzado. Entonces, pero en el tiempo de los apóstoles, como estaba recién, pues imagina, son 2000 años de diferencia. Entonces, ellos sí traían la costumbre judía, pero es más,
hoy en día existen judíos cristianos, es decir, judíos que creen en Cristo o judíos mesiánicos. Ellos, al participar, ellos participan tanto de la Pascua y también de la Cena del Señor. Entonces, porque ellos tienen ambas culturas. Nosotros, como la Iglesia de Cristo, ¿verdad? No participamos. Además, no he conocido ninguna iglesia cristiana, ¿verdad?, que llegue y celebre lo que es el Cordero. Aunque, claro, ¿verdad?, muchas iglesias están judaizando. Hay quienes agarran y se creen judíos. Incluso a veces leen, ¿verdad?, en hebreo, cantan en hebreo. Digo, hay moda. Siempre hay moveres, podemos decir, corrientes religiosas. O hay moveres religiosos y siempre lo ha habido dentro del cristianismo. Entonces, volviendo al texto, la que dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Oiga, pero entonces, ¿por fin quién es el cuerpo? Cuando Jesús llega e imparte, ¿verdad?, la cena, él se puso de pie y tomó el pan y lo bendijo y les dijo: tomed, esto es mi cuerpo. Él dijo: eso es mi cuerpo. Pero nosotros encontramos, ¿verdad?, aquí que el apóstol Pablo, regresando de nueva cuenta a 1 Corintios 17, dice: ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y si le seguimos buscando, pues vamos a seguir encontrando. También veamos Efesios capítulo 5, verso 23 y verso 30. Efesios adelante de Corintios, adelante de Gálatas. Efesios capítulo 5, verso 23 y verso 30. Verso 23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces se cuenta que la iglesia dice que es el cuerpo de Cristo. Verso 30: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Entonces dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y nosotros qué somos? Somos la iglesia. Por eso le dicen: vosotros sois el cuerpo de Cristo. Pero cuando nosotros, al leer la palabra, principalmente con el evento de la Santa Cena, cuando participamos decimos: bueno, es que voy a participar del cuerpo de Cristo. Y por fin, ¿verdad?, es el pan el cuerpo de Cristo, es la iglesia el cuerpo de Cristo, somos nosotros el cuerpo de Cristo. Es más, ahí lo vamos. San Juan capítulo 6, verso 32. Esto no es para confundir, es para aclarar. Que no se preocupe. Evangelio de San Juan capítulo 6, verso 32 al 35. Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 32 al 35. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Se da cuenta? Ahora nos dice que Jesús es el pan de vida. Toda la gente, con la tradición, me dice: bueno, es que me voy a comer a Cristo. Entonces participan de la dosis, dicen: me como a Cristo y automáticamente no voy a volver a tener hambre jamás ni sed jamás.
Pero si nosotros contextualizamos también, dice el mismo San Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué pasó? La palabra tomó forma humana. Entonces, Jesús es la palabra. Entonces, cuando Él dice, comed de mi cuerpo, es alimentarnos de la palabra. ¿Quién es el que nos va a dar vida eterna? Cristo a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo creerán si no hay quien predica? Si la palabra no se predica, la gente ¿en qué va a creer? ¿En qué va a creer? ¿Cómo va a creer? ¿Cómo va a conocer a Cristo? Entonces aquí dice el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros en el momento de participar consideramos, esto es un recordatorio, no es el ritual mágico, no es un ritual, sino que Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. ¿Por qué? Para que nosotros traigamos a nuestra memoria, no es que traigamos a la memoria de Cristo, ¿no? A nuestra memoria. Lo que nosotros hacemos, las cosas que usamos, es para que nosotros nos acordemos, ¿no? Por ejemplo, platicaba con un hermano y decía que hay culturas donde acostumbran usar un anillo de boda, primero un anillo de compromiso, ¿no? Hay culturas donde se acostumbra a usar un anillo de compromiso. Entonces, tanto el novio y la novia usan un anillo. Cuando van a mirar la mano, vean lo que ve es el anillo. ¿Qué dice? La persona, ¿verdad?, ya está comprometida. Para los casados, dicen, ya se casaron. En el momento que alguien se lleva un vaso y se da cuenta, sí, de acuerdo, va a ser casado. Entonces, para recordarlo, es traer a memoria. Nosotros, en el momento de participar de la Santa Cena o de la Cena del Señor, es para que nosotros traigamos a memoria. Dirá, oye, pero alguien que se olvide, pues créanme. Puede haber gente, puede haber iglesias que en algún momento no se acuerdan de quiénes son, pierden su identidad. Es más, pocos años de que Cristo había predicado, digo pocos años porque no pasó mucho tiempo, en una de las 7 iglesias, ya Jesús lo había sacado de la iglesia. Jesús está afuera, está tocando, y dice, si alguien abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo. ¿Sí? Y si yo estoy a la puerta y llamo, ya lo habían sacado de la iglesia. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Y cuánto tiempo ha pasado en nuestros días? Hay ocasiones en que nosotros nos olvidamos, ¿no? Es más, ahí va una para que investiguen. Investiguen, ¿verdad? Por ejemplo, acerca de la Biblia. ¿Cuántos años pasó desde que la Biblia se canonizó hasta que la Biblia fue dada al pueblo? Y desde que fue dada al pueblo, ¿cuántos años transcurrieron para que la Biblia fuera traducida a todos los idiomas, o a la mayoría de los idiomas? Fue traducida a dialectos y fue expandida por todo el mundo y disfrutamos de muchas versiones. Y se va a dar cuenta de los años que transcurrieron. Es increíble. Entonces, ¿de qué manera una iglesia puede olvidarse? Puede llegar a olvidarse de su origen, o olvidarse también para qué existe, o olvidarse de su Señor. Entonces, para evitar eso, es que Cristo estableció este sacramento. ¿Para qué? Para que nosotros siempre traigamos a nuestra memoria. Porque de repente, a lo mejor, ¿verdad? Dios nos empiece a usar con algún don, a lo mejor quizá algún don de milagro, don de sanidad, y la gente diga, es que es por mí, ¿no? Y se le olvide que simplemente es un paso en la mano de Dios y que todo lo hace Dios. Y para que no se nos olvide, es que dio el mandamiento de traer a nuestra memoria que la iglesia existe porque Cristo murió en la cruz. Aleluya.
Pero nosotros en sí, ¿por qué somos el cuerpo de Cristo? Porque Cristo actúa a través de nosotros. Así de simple. Entonces, Él es la cabeza, dice a los Efesios. Él es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Ahora, cuando Él partió el pan y lo dio, ese es un acto profético, un acto igual que simbólico. ¿Por qué? Porque Él no se partió a sí mismo, Él estaba entero. En el momento de participar o de impartir el pan y de tomar el vino, Él hizo un pacto, estableció un nuevo pacto con la iglesia. Pero Jesús en ese momento no había sido golpeado, no había sido latigado, Él estaba intacto todavía. Fue después de la última cena, después de participar, después al último cuando le dijo a Judas lo que vas a hacer, no ya, después de que le dio el pedazo de pan. Entonces salió Judas y lo entregó. Él estuvo con él, lo golpearon, lo latigaron, lo crucificaron. Pero cuando Él impartió, o cuando hizo el pacto, el nuevo pacto en su sangre, Él estaba intacto. No había derramado sangre, no lo había golpeado, estaba ahí. Entonces, estableció un pacto con la iglesia a través de un ritual. Pero nosotros, ese pacto no lo estamos renovando, lo estamos únicamente recordando. Entonces, nosotros somos el cuerpo de Cristo, porque Cristo actúa a través de usted y a través de mí. Ahora, en el caso de lo que le dice Jesús, pero ahora en el Evangelio de San Juan, Él le dice: es el pan de vida. ¿Por qué? Porque le dijeron, es que Moisés nos dio el maná que descendió del cielo. Y digo, sí, pero murieron. Solamente que los que participaron del maná, del pan del cielo, sí, literalmente caía el pan. Es decir, caía como una escarcha de hielo. Es como el cofre, dicen los teólogos. Es como el cofre, ¿verdad? Que caía, lo recogían, lo preparaban y comían. Pero cuando Jesús le dice que Él es el pan del cielo, obviamente que a Jesús nadie lo come, ni el Caribe. Entonces, ¿qué está diciendo Él? Que ahora nosotros nos debemos de alimentar de su palabra, que ahora nosotros debemos de estudiar las Escrituras, que debemos de leer, que nosotros debemos de analizar su palabra y alimentarnos cada día de su palabra. ¿Para qué? Para que sepamos quién es Él. Por eso es que ellos se confundieron y le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. ¿Por qué? Porque le dijo: de cierto os digo, que no os digo que Jesús es el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces ellos dijeron: bueno, está interesante. ¿Quién no quiere tener una vida eterna? ¿Qué persona no va a querer tener una vida eterna? Todo. Si no, hasta el joven rico dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para merecer la vida eterna? Estaba interesado. Entonces, hay gente que a través de los años se ha preocupado, ha investigado y quiere saber acerca de la vida eterna. Es más, hay gente millonaria que han gastado mucho dinero investigando dónde quedó el árbol de la vida, que estaba en el paraíso de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto de Edén, para que no estiraran la mano y comieran del árbol de la vida y tuvieran vida eterna. Hay gente que quizá ha leído la Biblia, lo ha escuchado, dice: bueno, vamos a investigar dónde quedó ese árbol. Si lo encontramos, vamos a tener vida eterna. Pero no es así. No es así, sino que es a través de Cristo que nosotros vamos a heredar la vida eterna. Entonces, por eso le dice Jesús: yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pues dirá, bueno, entonces si me convierto en cristiano, ya no voy a comer, si no come se muere. Si no toma agua, ¿verdad? Igualmente, ni político se va a morir. ¿De qué está hablando? En un sentido espiritual. Es decir, que nosotros como cristianos ya tenemos la paz de Cristo, ya tenemos esa tranquilidad. Nosotros ya no tenemos las preocupaciones que tienen en el mundo. Ya no debemos andar con ansiedad. Bueno, si de repente usted siente un ataque de ansiedad o algo, preocúpese, es un ataque de miedo, no es normal. Pero el cristiano debe de tener la paz de Cristo. Debe de dormir en paz, debe de acostarse en paz y levantarse en paz. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que Cristo vino a darnos. Se pone de pie, vamos a orar. Vamos a pasar, ¿verdad?, al sacramento de la cena. Y dice la palabra del Señor: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Lo recomendable, ¿verdad?, es que cada uno se pueda autoanalizar cómo está con Dios. Aquí es un autoexamen. Aquí sí cada uno se analiza. Que si, bueno, analizo cómo estoy con Dios, y si pues paso el examen, ¿verdad?, entonces digo, bueno, participo. Y si no, lo recomendable, ¿verdad?, es ponernos de acuerdo. Entonces, por lo general, participamos, ¿verdad?, miembros bautizados y casados, de manera general, ¿verdad?, en las iglesias. ¿Por qué? Por acto de obediencia a la ley social, ¿verdad? La iglesia debe ser ejemplo. Padre, en esta noche te doy gracias, Señor, por esta reflexión de tu palabra. Y te pido, Señor amado, que bendigas el pan, que bendigas el vino, que lo santifiques, Señor. Vamos a participar, como dice tu palabra, para traer a memoria, Señor, que a través de tu sangre en la cruz pagaste el precio de nuestros pecados. Señor bendito, gracias por ese nuevo pacto que estableciste con tu iglesia. Gracias, Padre amado, porque moriste en nuestro lugar, porque dejaste del cielo, veniste a la tierra, Señor, porque pagaste el precio de nuestro rescate para volvernos, Señor, a encontrarnos con el Padre, para mostrarnos el camino, para reconciliarnos con Dios y de esa manera, Señor, restaurarnos a la paz y la tranquilidad. Señor bendito, que con este sacramento, Señor, en obediencia a tu palabra, recordamos, Señor, ese sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Porque tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Gracias, Señor, porque aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros en la cruz. Santifica, Padre, estos elementos que vamos a participar. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden pasar, ¿verdad?
Corintios. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Corintios capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Quiero participar del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Pueden participar? Claro. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que venga. Padre, gracias por permitirnos estar delante de tu presencia, por ser parte, Señor, de ese nuevo pacto, porque a través de este pacto, Señor, hemos pasado de muerte a vida, porque a través de ese nuevo pacto, Señor, nos constituimos legalmente en hijos de Dios. Gracias, Padre amado, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Gracias, Padre, porque tu amor y tu misericordia nos han alcanzado, porque por tu gracia, Señor, estamos en este lugar, porque por tu gracia, Señor, aún estamos vivos. Recibe, Señor, toda la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Señor bendito, en obediencia a tu palabra, Padre, de siempre tener presente en nuestra mente, Señor, que no es por nuestra fuerza, no es por lo que somos, Señor, sino por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Padre, porque sin ti nada somos y separado de ti nada podemos hacer. En el nombre santo de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Gracias, Dios Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga y esperamos el día domingo 10 de la mañana.